Si bien es una sola palabra, temor, y ya está, y todos entendemos español, sabemos de qué se trata el temor, la verdad es que es bastante complejo y hay bastante profundidad en nuestros textos clásicos para entender qué significa el temor a Dios. El primer paso que dimos en la clase pasada es entender desde las fuentes que esto se aplica también a Bnei Noyaj, no es una cosa solamente de judíos. Obviamente es uno de los 613 preceptos, el temor a Dios, el amor a Dios también es uno de los 613 preceptos, el cual Bnei Noyaj no están obligados, y subrayo, como dije la clase pasada, la palabra obligados, no es que tiene prohibido amar a Dios, no están obligados, no es una mitzvah, pero el temor a Dios sí, efectivamente sí están, entre comillas digo, obligados. Nadie nos pone una pistola en la cabeza para que hagamos esto o lo otro, pero es parte de lo que significa servir a Dios. Lo vimos esto de vuelta desde las fuentes y empezamos a estudiar un libro famoso, clásico, Reishis Chochma, que la traducción literal es el comienzo de la sabiduría, y es interesante porque viene de un versículo que dice Reishis Chochma Iras Hashem. Justamente el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Y vamos a ver de diferentes fuentes cómo funciona esto. Y vimos, básicamente, el primer nivel de temor a Dios era el nivel de Irasa Oynesh, el temor del castigo, que no es un temor a Dios, sino es un temor a que te van a pegar, castigar, Dios te va a tirar un rayo por la cabeza si te portas mal, etc. Okay. No es temer a Él, sino que es temer a lo que Él puede hacer con uno si uno se porta mal, digamos. En general, en los escritos así clásicos, si bien es parte de lo que es el temor a Dios, pero es muy básico, muy básico. Ramban Nachmanides, si no recuerdo mal, la clase pasada no lo dije, cuando la Toira habla de la mitzvah, del precepto, incluso para judíos, del temor a Dios, dice que efectivamente esto se trata de temer el castigo. Si te portás mal, Dios te va a castigar, que esto es una realidad, es parte de los fundamentos del judaísmo, pero es una cosa muy básica, muy básica. Después hablamos de Iras Het. Iras Het significa el temor al pecado. Y hoy vamos a hablar más en detalle sobre este tema. Hablamos de meditar en la existencia de Dios, en la presencia de Dios, en cómo Él nos observa constantemente. Y esto no es que nos observa para castigarnos si nos portamos mal. Ese es el primer nivel de temor a Dios. Acá es simplemente una cuestión de decir, yo no me quiero portar mal frente a quien me da vida. Constantemente. Estamos como enchufados constantemente a Dios. Y uno dice, Dios, anda a pasear, no me interesa lo que decís, lo que... Está pensando en vos, está mirándote, conoce todo lo que pensás, todo lo que decís, todo lo que haces. Entonces a uno dice, bueno, yo no quiero fallarle a aquel que me hace tanto bien, aquel que me da tantos beneficios, aquel que me da vida, que me da todo lo que tengo y todo lo que soy, etc. Entonces esto se llama, de vuelta, Iras Het, temor al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me va a desconectar de la fuente de vida. Y yo no quiero estar desconectado de la fuente de vida. Entonces uno teme de Dios. Y de vuelta hablamos de este temor de parte desde la perspectiva de meditar en todo lo bueno que Dios hace por nosotros. Entonces es algo, digamos, lógico, básico. Por lo menos no te rebeles con B larga contra quien te da tantas cosas buenas. Es un concepto para pensar en el temor a Dios en términos de temor al pecado. Hoy vamos a empezar a ver algunos conceptos, algunas ideas que yo me separé del capítulo 4 de este Reishis Chochma, el portal del temor. Él tiene diferentes partes en su libro. No vamos a ver todos los detalles, porque encima todos los detalles tampoco se aplican a la Bnei Noyaj, habla mucho de cosas que tienen que ver para judíos, con judíos, pero los conceptos que vamos a estudiar tienen que ver con Bnei Noyaj también. En este capítulo, él explica en amplitud, largo, es relativamente largo este capítulo, el temor a Dios en términos de vuelta, Iras Het, el temor al pecado. ¿De qué se trata esta cuestión del temor al pecado? Al principio, él trae algunas frases que yo voy a leer. Primero que nada, uno tiene que temer de no llegar a ningún tipo de pecado, ni siquiera sin intención. Ni siquiera sin intención. Y la razón de esto es porque el alma es una creación muy sutil, muy refinada, muy espiritual, que fue emanada desde un lugar muy elevado, muy elevado. Y toda cosa que genere un defecto en la persona, o sea, que la persona peque, cualquier tipo de pecado, incluso sin intención, oscurece al alma.
y es como el ejemplo de una persona que vierte o tira sobre sus ropas blancas y limpias toda una vasija llena de aceite o de tinta. Incluso sin querer, la ropa se ensucia igual. Nadie está diciendo que uno agarró la cosa de tinta y se lo tiró encima, hoy sos un bestia. Nada, con el codo uno miró para acá, para allá, la pluma se ensució. ¿Está sucio o no está sucio? Sí. ¿Fue a propósito? No, pero estoy sucio igual. Una cosa no quita la otra. Esa mancha oscurece la ropa. Y sobre esto dijo Shlomo Melech, el rey Salomón, en Coyeles, el Eclesiastes 9:8, en todo momento que tus ropas estén blancas. O sea, cuídate de no pecar, incluso sin intención. Incluso sin intención. De vuelta, ¿cuál sería la lógica detrás de este temor a Dios? No es temor a que te van a pegar, no es temor al castigo, no, 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 no. Es temor a estar sucio frente a Dios. Es como quien dice, otro ejemplo, pero la misma idea, es como quien dice, tengo que ir a una fiesta de casamiento, yo qué sé, de mi hermano. Se casa mi hermano, yo voy a la fiesta. Y vas a ir todo sucio, todo roñoso, recién jugaste un partido de fútbol, está todo transpirado y había barro y qué sé yo, así caíste en la fiesta de casamiento. No, anda a tu casa, bañate, cambiate, ponete una ropa linda, un traje, lo que sea, y vas al casamiento, a la fiesta de casamiento, y vas a estar ubicado, va a estar bien lo que... Entonces, uno tiene que, en este sentido, el temor a ir a la fiesta todo sucio, no es porque te van a pegar, tu hermano no te va a pegar, nadie, pero estás desubicado, estás fuera de lugar, limpiate, bañate, y después vas a la fiesta. Este es el mismo concepto. Acá me preguntan cómo eliminar las manchas, teshuvá, arrepentimiento, 100%, 100%. ¿Ya? La persona está compuesta, en otro lugar él dice, es muy interesante, perdón, si la persona es meritoria, o sea, cumple los preceptos, se une, se apega al bien, entre comillas, cosas buenas le pasan. Esto no hay que malinterpretar, es otra historia muy compleja, la clásica pregunta: a los buenos les va mal, a los malos les va bien, la hizo Iob, la hizo Moshe Rabbeinu. No nos vamos a detener en esto, y tampoco, ¿por qué digo esto? Porque acá él dice en el texto, mirá, básicamente, te portás bien, te va bien. ¿Sí? ¿En serio? Yo me porto bien y no necesariamente me va bien en todas las cosas. Ok, es una clásica pregunta famosa, no nos vamos a detener en esto. Para entender lo que el texto está diciendo, en mi humilde forma de entenderlo es, ok, te va bien, pero no quiere decir que a nuestros ojos de carne y hueso significa que todo nos va bien. Es decir, un ejemplo tonto, a cualquiera le gustaría ser rico, tener muchísimo dinero, así que bueno, mira, yo me porto re bien y no tengo muchísimo dinero y no soy rico, entonces no me va bien. Ok, pará, no sabes si están así. Puede ser que en tu caso ser rico no sea tan positivo, o puede ser que te vaya bien en otros conceptos y vos decís, no, pero yo quiero dinero, sí, pero tenés salud, pero yo quiero dinero. Bueno, ok, el tipo tiene riqueza, pero no tiene salud. Ok, no voy a discutir ahora qué es bueno y qué no es bueno. Hecha esta salvedad, el texto explica, si uno es meritorio en sus acciones, se une al bien. ¿Qué es el bien? Es el nombre de Dios, es el árbol de la vida, lo que sea que quiere decir, que es Gesed, la bondad divina, la misericordia divina. Y si la persona no es meritoria, no se comporta bien, se une al mal. El mal es la muerte y lo que él llama klipois. Klipa significa en hebreo literalmente cáscara. Que esto es un concepto místico. No nos olvidemos que el rey Jochma es un estudiante del Ramak, era un estudiante del Ramak, Moshe Cordovero, era mística pura y cada 2 por 3 cita el Zayar de acá, el Zayar de allá. Él mismo era un místico también. No vamos a entrar en todo el detalle. En un minutito vamos a ver algunas partes más de esto, a qué se refiere. Pero el punto es, el temor en este sentido, el temor a Dios es, ¿vos querés estar conectado a la fuente de la vida o querés estar conectado a la fuente de lo opuesto de la vida? Es tu decisión. Esto no quiere decir, como dije antes, que te va a ir bien o te va a ir mal. No estamos hablando de esto. ¿Vas a tener plata o no vas a tener plata? ¿Vas a tener salud o no vas a tener salud? Es otro asunto ese. Acá estamos hablando, ¿estás conectado con Dios o no? Independientemente de cómo te vaya en este mundo. Entonces el temor a Dios en este sentido, es más elevado de lo que estábamos hablando antes, es estar conectado a Dios. Yo temo desconectarme de Él. ¿Y cómo te desconectas de Él? Cuando haces lo opuesto a lo que Él quiere. Es como quien dice, esto es un ejemplo que no está en el texto, pero es clásico en Hasidus también,
es como quien dice, cuando uno se porta contra la voluntad de Dios, se comporta contra la voluntad de Dios, Dios mira por otro lado. Mira por otro lado. Entonces, ¿está con vos? Sí, porque está en todos lados. ¿Te da vida? Sí, también. Pero todo lo que te da así mirando por otro lado. Toma, ahí está. Entonces, cualquiera querría estar conectado con Dios, y hay todo un discurso hasídico amplio, largo sobre este tema. Está en el canal de YouTube también. Veía Mashteazar en el día número 11, onceavo día, así se llama, el onceavo día. 5735, si no recuerdo mal. No, sea como fuere, uno quiere estar conectado con Dios, con el rostro de Dios. Que Dios me esté sonriendo, que Dios esté contento conmigo. Esto se logra cumpliendo la voluntad de Él. Siguiendo en este mismo tema, toda persona está compuesta de bien y mal. Que si Yetzer Tov y Yetzer Hara, inclinación al bien, inclinación al mal. Y si la persona tiene mérito de subyugar el mal que tiene en su propio interior, entonces no subyuga solamente lo que pasa en su micromundo, sino que en el macromundo, en el universo entero, la persona subyuga todo tipo de juicios y clipois y cáscaras, que ya vamos a ver qué es, paciencia. ¿Y qué genera esto? Genera proyectar el bien sobre la persona. Este es un clásico concepto de Kabbalah y es un clásico concepto mal interpretado en Kabbalah. Hoy por hoy, y esto no es algo nuevo, ya viene de unos cuantos años, tenemos a Madonna y tenemos a todos los otros personajes famosos que estudian Kabbalah. ¿Y cuál es el concepto del estudio de Kabbalah de ellos? Mirá, vos portate bien, justamente todo lo que estaba explicando antes. Vos portate bien y te va a ir bien. Cada persona, ser humano, normal, común y corriente, tiene otro concepto de qué significa te va bien. Este quiere plata, el otro quiere salud, el otro quiere hijos, el otro quiere viajar, qué sé yo. Cada uno tiene sus intereses y está todo bien, ningún problema, siempre y cuando sea todo sano. Este quiere matar, el otro quiere robar, bueno, eso no. Pero el resto, ¿qué problema hay? ¿Querés una computadora nueva? ¿Querés viajar a Europa? ¿Qué sé yo? Cada uno tiene sus michigazos, sus locuras, y está bien, no hay ningún problema. Y para esa persona eso es que le vaya bien, que es bueno y que me va bien. Si la gente piensa, ok, yo estudio Kabbalah, ¿qué dice Kabbalah? Mirá, portate bien y te proyecta sobre vos la luz divina y te va bien. Entonces el tipo que pensaba, no sé, yo quiero viajar a Europa, ok, el tipo pensaba, oh, voy a estudiar Kabbalah y voy a hacer esto que dice Kabbalah, la derecha va sobre la izquierda y me va a ir bien. ¿Qué quiere decir? Voy a viajar a Europa después de tantos años. ¿Qué quería viajar? No tengo un peso, pero yo quería viajar a Europa. Voy a estudiar Kabbalah, voy a viajar a Europa. No, no es así. No es el objetivo del estudio, no es el objetivo de para qué fue entregado ese tipo de estudio, y eso no es lo que significa que te va bien. No, te unís a Dios. Puede ser que te vaya re mal. No viajaste nunca a Europa, no cambiaste la computadora, tenés el mismo auto hace 150 años. Pero eso no es irte bien o ir mal. Acá estamos hablando de conectarse con Dios. Nada más. Dios está contento. Eso es bueno. Ya está. Con tu comportamiento, con tus estudios, lo que sea. Eso es lo que estamos, en la búsqueda de eso estamos. Entonces, dicho esto, quizás, espero, cobra otro significado el texto mismo. El texto que está diciendo es, de vuelta, vos subyugás a tu Yetzer Hara, a tu inclinación al mal. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando tenés la oportunidad de hacer algo que no debes hacer y evitas hacerlo. Pero tenés la oportunidad. Tenías la oportunidad de robar, no robaste. Tenías la oportunidad de, yo qué sé, matar, no mataste. Uno podría decir, entre paréntesis, digo esto, ok, no mato a nadie, no me interesa matar gente tampoco, pero hay muchas formas de matar. No hay solamente matar, agarrar un cuchillo, una pistola, lo que sea. Hay muchas formas de matar. Por ejemplo, nuestros sabios dicen, cuando alguien avergüenza a otra persona en público, literalmente lo está matando. Y nuestros sabios lo llaman, es interesante en hebreo, es un lenguaje, Lashon Kodesh, en la lengua santa es interesante, se llama Halbonas Panim. Halbonas Panim, la traducción literal es emblanquecido del rostro. Eso es lo que significa. Lavan significa blanco, Panim es el rostro. Cuando vos avergonzás a otra persona, la cara se le pone blanca, se pone pálido. Y más si es en público. Ante 150 personas dijiste, ustedes no saben, no sé qué. Te pusiste blanco. Albonas ponen. Esto es una forma literalmente de asesinato. Que no lo estaban matando. Ok, y hay una historia de Baal Shem Tov.
muy interesante sobre el poder de las palabras, y lo mismo se puede aplicar al poder del pensamiento. La historia de Baal Shem Tov es que una vez estaban en la sinagoga de Baal Shem Tov, había dos tipos. Baal Shem Tov es el que fundó el movimiento hasídico, revisó el Baal Shem Tov. Había dos tipos peleándose, no sé por qué negocio, por qué cosa, yo qué sé, y estaban ahí fuertemente peleándose, y uno estaba tan enojado que le dijo al otro: te voy a cortar como un pescado. El pescado lo abrís, ¿viste? Le sacás todas las porquerías que tiene adentro. Te voy a cortar como un pescado. El Baal Shem Tov le dijo a sus estudiantes que estaban ahí con él que se agarren las manos. Se agarraron las manos, y él agarró las manos como si fuese un círculo, agarró las manos de los que estaban al lado de él, de un lado y del otro lado. Los estudiantes cerraron los ojos, y cuando cerraron los ojos vieron como el tipo le estaba cortando a su contendiente como un pescado, con un cuchillo, y lo estaba cortando a la mitad y salían todas las cosas que están adentro. Lo estaba cortando como un pescado en el medio de la sinagoga. Los estudiantes se asustaron y abrieron los ojos y vieron que simplemente uno le estaba gritando al otro, no lo estaba cortando. El Bayento me explicó: de cada cosa que uno dice hay un efecto en el mundo. A veces un efecto físico-material. Si yo le digo a una persona en la cara y en público: usted es un tonto, bueno, hay un efecto concreto. La gente mira: hey, este tipo lo avergoncé en público. Hay un efecto concreto. Pero incluso si el efecto no es material en este mundo concreto, hay un efecto espiritual igual. El efecto está igual. Al punto tal que el Baal Shem Tov le mostró a sus estudiantes cómo este tipo lo estaba cortando como un pescado al otro, espiritualmente hablando, no físicamente hablando, pero estaba cortando. Tuvo un efecto lo que dijo. Las palabras tienen un efecto muy poderoso, y el pensamiento también tiene un efecto muy poderoso. Es básicamente la misma idea, básicamente el mismo concepto. Hay que tener cuidado de lo que uno piensa. Dicho esto, de vuelta, cuando la persona se comporta como corresponde, subyuga su yetzer hara, su inclinación al mal, genera un subyugado general en todo el universo de los juicios, el rigor y las clipes. Ahora vamos a estudiar qué es, las cáscaras. Y esto genera proyectar bien sobre la persona, unirse a Dios. Y por eso, en el Zohar aparece cuando la persona es meritoria, entonces se une al árbol del bien y del mal, lo que sea. ¿Qué quiere decir? No importa. De vuelta, el hombre está compuesto de bien y del mal, y la función del hombre o mujer es lo mismo. La función del ser humano aquí abajo es fortalecer el Yetzer Tov, la inclinación al bien, por sobre la inclinación al mal. Y si la persona hace lo opuesto, no solamente está generando un defecto en su propio alma, que es esta famosa mancha que hablamos anteriormente, está generando un defecto en los mundos supremos. Es como arruinar los canales de energía a través de los cuales justamente recibimos esa energía. Entonces no es que el pecado tiene un efecto solamente acá abajo. Uno mató al otro, uno le robó al otro, bueno, ahora mira, le faltan 100 pesos al otro porque le robaste. No, hay un efecto en el alma y en la fuente del alma y en cómo la energía llega desde Dios hacia nosotros. Entonces automáticamente esa energía no te llega. ¿Por qué? Porque uno generó ese defecto pecando. Entonces en este contexto, el temor a Dios no es que te van a pegar. No, es temor a no es poder estar conectado con Él y que la energía que Él manda hacia el mundo, hacia nosotros, hacia el mundo en general, no nos llegue, porque nosotros generamos un defecto. Entonces el temor al pecado es el temor al pecado propiamente dicho, el resultado que el pecado tiene, espiritualmente hablando, en el mundo entero. Esto es temor al pecado. Es una explicación, digamos, muchísimo más profunda que lo que estábamos hablando anteriormente. Antes el temor al pecado era, bueno, Dios me está mirando, entonces no quiero fallarle, por ejemplo, a quien me da tantas cosas, o simplemente no quiero fallar frente a un rey de carne y hueso que me está mirando, tampoco quiero fallar frente a Dios que me está mirando en todo momento. Ahora estamos hablando de otra cosa, totalmente diferente. No quiero arruinar el universo. Yo mismo, con mis pecados, estoy arruinándome a mí mismo y al universo entero. No quiero esto. Entonces temo generar un defecto en el mundo entero. Un segundito. Ok. En los textos de la mística judía se habla de tres clipois, tres cáscaras. ¿Qué son estas tres cáscaras? ¿De qué se trata la cuestión? Él va a traer acá, vamos a explicar ampliamente y tiene que ver con el temor a Dios también.
¿Por qué se llaman cáscaras? Clipa. ¿Qué significa una clipa, una cáscara? En la mística judía se explica que en todos los asuntos en la vida tenés lo que se ve de ese asunto y la esencia de ese asunto. En una fruta, entonces una naranja, tenés la pulpa de la naranja y tenés la cáscara de la naranja. Y en general la cáscara es amarga, es desagradable. Originalmente, cuando Dios crea el universo, explican nuestros sabios, que la cáscara servía como protección para la fruta, para la pulpa, digamos. Era algo positivo. Pero con el pecado del primer hombre, de haber comido del árbol que no tenía que comer, etcétera, el fruto del árbol, la cáscara se transformó en algo que oculta al fruto, no que lo protege, lo oculta. Entonces, el concepto de klipa, de cáscara, en todos los trabajos místicos de Kabbalah, de Hasid, etcétera, klipa representa aquello que se opone a poder aprovechar el fruto propiamente dicho. Cuando vos querés comer la naranja, en general lo que la gente hace es sacar la cáscara y te comes la naranja. Pero si te vas a comer la naranja junto con la cáscara, es algo amargo, es algo desagradable. Y es un ejemplo nada más. Puede ser que a alguno le guste comer cáscara de naranja, que sea feliz y que se coma todas las cáscaras de naranja. No hay ningún problema con eso. Pero es un concepto de explicar que hay algo que se opone a realmente aprovechar la cosa valiosa, que es el fruto que está adentro, no la cáscara. Bien, la cáscara representa todo lo que se opone a la voluntad de Dios, todo lo que se opone, todo el mal en el mundo. Esto es lo que representa en general el concepto, la palabra klipa, cáscara. El texto acá explica tres asuntos, tres conceptos de esta cáscara que son, por así decir, la fuente del mal. Pero no la fuente del mal en el mundo. ¿Por qué hay gente que mata? ¿Por qué hay gente? Este es otro tema. Esta es otra cuestión. Sino que la fuente del mal en el interior de la persona, en cada uno de nosotros, en este contexto que estamos estudiando del temor a Dios, que nos impide temer a Dios, justamente. ¿Cuáles son las fuentes, las cáscaras que impiden que la persona tema a Dios? Él trae tres cosas, tres asuntos. Asunto número uno, en hebreo es gaiva. Gaiva es orgullo, arrogancia. Que el concepto del orgullo, la arrogancia es, como un versículo en la Toira, mi fuerza, mi capacidad me trajo hasta este momento, hasta este nivel que yo tengo de riqueza, de capacidad. Dios no me ayudó en nada, yo no necesito a Dios, yo estoy bien solo, ¿para qué lo quiero? Mirá, soy fenómeno, soy capaz, soy rico, soy bueno, etcétera, etcétera. Esta es la primer cáscara, la primer fuente a partir de la cual la persona no tiene temor a Dios. Porque ¿para qué le vas a temer? ¿Qué me importa que me esté mirando? Mirá, yo estoy muy bien sin Dios. Entonces, ¿para qué le quiero? Que haga lo que quiera él. Que me mire, que me conozca. No me interesa. Yo estoy muy bien sin él. Esta es la primer fuente. Y él dice acá, sin duda, el orgullo, la arrogancia es la fuente, o soberbia, es otra forma de traducir la misma idea, es la fuente de todas las cualidades negativas en la persona. Esta es la fuente de todo mal, digamos. El segundo asunto, la segunda cáscara que él trae, que es muy dura también, es, no sé cómo se dice la palabra, es literalmente dureza de cerviz. Esa es la traducción literal, pero es un cabeza dura. En Argentina decimos es un cabeza dura. Esta es la traducción, la palabra exacta, no la tengo ahora en la cabeza, no sabría decir cómo es. Terquedad. Oh, gracias, Claudia. Terquedad. Ser un terco. Exacto. Ser un terco. ¿Ya? Como dice Moshe Rabbeinu en la Toira, que cada uno de nosotros tiene que circuncidar el prepucio del corazón. Y dejen de ser tan tercos. Esto se proyecta, dice el texto, del orgullo y la arrogancia, la soberbia. ¿Ya? Y el tercer asunto que él trae es la calentura, el enojo y el hablar duro, ser duro con las personas. Y esto en general se refiere a la calentura que uno tiene con un fuego, literalmente, del Yetzer Hará, de la inclinación al mal para hacer transgresiones. Y es como un fuego que está ardiendo en el interior de la persona. Y esto también se proyecta de la soberbia. Es decir, la soberbia de decir, acá el que gobierna soy yo, acá el que manda soy yo. Entonces, como dijimos anteriormente, leyendo en el texto,
La soberbia tiene estas tres, digamos, capas. La soberbia propiamente dicha, e incluso es un versículo. Este versículo está en Mishlei, en Proverbios 16:5. Toyabas Hashem kol gvalei. Es asqueroso, es abominable para Dios todo el que es elevado de corazón. O sea, el que tiene soberbia, el que tiene arrogancia. Entonces, de esto se desprende el enojo, la terquedad. Estas son las cosas que le impiden a la persona tener temor a Dios. De hecho, si no pudiese temer a Dios de forma constante, nunca estaría enojado tampoco. Nunca estaría enojado. ¿Cómo la persona puede quebrar con estas clipois, con estas impurezas, con estas cáscaras en su propio interior? Lo primero que él dice es, hay que separarse de los placeres del mundo. Porque todos los placeres del mundo se proyectan de Yetzer Hará, de inclinación al mal. Como dice el versículo, teman, esto está en Tehilim, los Salmos, esto es Salmo 34:10, teman a Dios sus santos, porque no hay nada que le falte a sus temerosos. Es decir, cuando la persona entiende que no le falta nada, que todo lo que tiene se lo dio Dios, y todo lo que tiene es lo necesario, lo que corresponde tener, entonces automáticamente lo que va a tener es temor a Dios también. Y no va a tener problemáticas de decir, no, pero yo además tengo que tener esto, tengo que tener lo otro que no tengo, y aquello, y quiero más, y quiero más. Ese sentimiento de querer más y siempre buscar más, perseguir placeres y cuestiones así materiales, esto es lo que genera una falta de temor a Dios. ¿Ya? El versículo de Salmos que citamos conecta directamente el temor a Dios con el sentimiento de que no me falta nada, no necesito más nada. Ok, en los próximos capítulos, no vamos a entrar en todo el detalle, vamos a pasar a otro texto. En los próximos capítulos, en el capítulo 5, él explica básicamente, largo explicación, no vamos a leerla, que cuando uno peca, uno no solamente está generando un defecto en su propio alma, en la fuente del alma, uno está generando un defecto en Dios, en el nombre de Dios literalmente, porque cada mitzvah cuelga, pende de una parte del nombre de Dios. Tiene 4 letras, todos los detalles no importan, tiene que ver más que nada con los 613 preceptos, pero los 7 preceptos de Noach también están relacionados a esos 613 preceptos, hay muchos en común, entonces uno genera literalmente un defecto en cómo Dios se expresa en el mundo. Entonces uno teme, no de castigo, nada por el estilo, uno teme generar un defecto en el nombre mismo de Dios. Y por último, lo último que él explica, básicamente, es la idea de temor a Dios para no generar en el mundo rigor y justicia en términos de justicia dura. Porque si la gente en el mundo se porta mal, entonces Dios tiene, por así decir, entre comillas, lo estamos obligando a Dios a enojarse, a portarse mal, a dar rigor al mundo. Entonces uno debería temer de Dios, que significa no generar severidad en el mundo. Esto es lo que tiene que ver con el Reishis Chochma. Vamos a pasar ahora a otro texto. Lo voy a hacer un poco rápido, porque nos queda un tercer texto que me parece que es súper interesante verlo de adentro, pero si no nos da el tiempo no es grave, no es el fin del mundo. Pero el texto que vamos a estudiar ahora es algunas partes del Tanya. Tanya es un texto que escribió el Alter Rebbe, el fundador del movimiento hasídico Chabad, Rabbi Shimon Zalman de Liadi. El texto habla de montones de asuntos diferentes. Lo que vamos a estudiar son algunas partes del capítulo 41, algunas partes del 42 y algunas partes del 43, breve. Y la idea es así, el Alter Rebbe dice que el comienzo, como dijimos antes, Reishis Chochma Yiras Hashem, el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios, el comienzo de Avodas Hashem, de servir a Dios, y el fundamento del servicio a Dios. Y la raíz del servicio a Dios, es el temor a Dios, no el amor a Dios. El amor a Dios es importante también, pero el comienzo y la fuente y la base es el temor a Dios. En forma revelada en tu corazón, que entre paréntesis, ¿qué significa forma revelada en el corazón? Que la persona sienta con el corazón miedo de Dios,
que te lata más fuerte el corazón, sabiendo que Dios te está mirando, sabiendo que los pecados generan un defecto en el mundo, como todo lo que explicamos en la clase pasada y esta clase, o el temor a Dios, perdón, revelado en el corazón, o por lo menos en tu intelecto, que esto es uno de los hidushim, novedades, que el Alter Rebbe trae en el Tanya en diferentes contextos, el servicio a Dios, por lo menos siendo consciente de lo que uno debe y lo que uno no debe, aunque no lo sientas, eso ya es servicio a Dios también. En la cabeza, uno entiende que debe comportarse de tal o cual manera. Entonces, el temor a Dios revelado en el corazón, o por lo menos en el intelecto, es decir, meditar con tu pensamiento. La Rebbe acá está definiendo el temor a Dios. Presten atención, 2 puntos. Meditar con tu pensamiento, por lo menos en tu cabeza, aunque no lo sientas, la grandeza del infinito, Ein Sof, la grandeza del infinito, y su reinado, que es el reinado de todos los mundos supremos, los mundos inferiores, y él llena todos los mundos, y él trasciende todos los mundos, rodea todos los mundos, como está escrito. ¿Acaso los cielos y la tierra yo no lleno? Es una pregunta retórica. Y aún así, a pesar de que Dios, por así decir, es una forma medio burda de explicar lo que está diciendo el Alter Rebbe, pero a pesar de que Dios está muy ocupado y está creando todo el mundo y tiene un montón de cosas para hacer, sin embargo, él deja de lado los mundos supremos, que está lleno de ángeles y millones de ángeles, etc., y deja de lado todos los mundos inferiores y unifica su reinado. Acá el texto dice, yo no quiero ser deshonesto el texto, sobre su pueblo Israel en general y sobre vos en particular. Cada uno de nosotros, personas que está hablando de los judíos, es verdad, está hablando de eso el texto, pero esto se aplica a todos los asuntos, porque el concepto de que Dios es rey, no es rey solamente del pueblo de Israel. Es un pozo, que ahora no recuerdo el versículo dónde está exacto, pero el pozo dice literalmente Melech HaGoyim Hashem, Dios es el rey de todas las naciones, no solamente del pueblo judío. Entonces, este concepto, en el temor a Dios, tengo que buscar dónde está el versículo, ahora no recuerdo exacto, después lo puedo buscar. Pero el fundamento del temor a Dios es ser consciente de que Dios es rey por sobre todo el mundo y por sobre mí en particular. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios es el rey dentro del contexto de los judíos, se va a entender para no judíos también. No es que Dios es el rey de los judíos. Ok, yo soy judío, y bueno, todos juntos, dale, Dios es rey por sobre todos. No, 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 no. Particularmente de vos, y de vos, y de vos, y de vos, de cada uno de nosotros, Dios es rey, en particular, y Dios dejó de lado, de vuelta, todos los mundos supremos, con todos sus ángeles, y todas sus emanaciones, y todas las cosas que hay ahí dando vueltas, y todos los mundos inferiores, y unifica su reinado sobre cada uno de nosotros en particular. Porque toda persona debe decir, por mí fue creado el mundo, y uno tiene que aceptar y recibir sobre uno el reinado de Dios, y servirlo, y cumplir su voluntad, en todo tipo de trabajos. Y esta es una frase clásica, famosa del Tanya, y aquí Dios está nitza, firme sobre la persona, parado, digamos, sobre la persona firme, y llena toda la tierra su gloria, y te está observando, y está analizando tus riñones, esa es la traducción literal, pero está analizando todos tus pensamientos y tu corazón para ver si lo estás sirviendo a Él como corresponde. Por lo tanto, si Dios está constantemente observándote y está en todos lados, entonces y es parte de tu trabajo y servicio a Dios aceptar el reinado divino, entonces tenés que servirlo a Él con temor, con miedo, como quien está parado frente al Rey. Y hay que profundizar en este pensamiento de acuerdo a tu capacidad intelectual y tus pensamientos, y de acuerdo al tiempo que tengas, tenés que pensar en esto en todo momento. Este es el comienzo, digamos, del capítulo 41. Y el Alter Rebbe trae diferentes conceptos para apoyar esto. Hay una frase en el Talmud famosa de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai vivió, para que tengan una idea de qué clase de personaje era, vivió la época de la destrucción del segundo templo. Él tenía conversaciones con Vespasianus, que fue después el emperador romano, en la época de la destrucción del segundo templo. Estamos hablando de años 70, 69, 70 de la era común. Y Rabbi Yochanan ben Zakkai fue el personaje, digamos, que armó el judaísmo para todo el resto hasta el día de hoy vivimos con las enseñanzas de Rabbi Yochanan ben Zakkai, el judaísmo para que sobreviva sin templo.
porque el centro de la vida judía era el templo. Entonces, este personaje era un personaje súper importante y fue el líder de su generación. Tuvo grandes estudiantes, gigantes, está en Pirkei Avos, de nuestros padres. Rabbi Yochanan ben Zakkai, antes de morir, le dijo a sus estudiantes: ojalá que el temor a Dios esté sobre ustedes, así como está el temor de una persona de carne y hueso. Sus estudiantes le preguntaron a Rabbi Yochanan ben Zakkai: enseñanos algo antes de morir. Y él dijo: yo no sé para qué lado me van a llevar, si para arriba o para abajo. Rabbi Yochanan ben Zakkai, estamos hablando de un tzadik, un justo, de los más gigantes de la historia. No sé para qué lado me van a llevar, decía. Los estudiantes dijeron: bueno, pero enseñanos algo. Ojalá tengan el temor a Dios, tengamos vergüenza de Dios, que nos está mirando, de la misma manera que tenemos vergüenza de una persona de carne y hueso que nos está mirando. Ojalá lleguemos a esto, por lo menos. Ojalá lleguemos a esto. Este nivel de temor a Dios se llama en los textos de mística temor inferior, ira tatoe, temor al pecado, que viene antes que la sabiduría. Porque nuestros sabios dicen en Pirkei Avos: Imein Chochma ein ira. Imein ira en Chochma. Si no tenés sabiduría, perdón, es al revés. Si no tenés temor a Dios, no tenés sabiduría. Y si no tenés sabiduría, no tenés temor a Dios. Así es el texto. Imen ira en Chochma. Si no tenés temor a Dios, no tenés sabiduría. Imen Chochma en ira. Si no tenés sabiduría, no tenés temor a Dios. Entonces la pregunta obvia es: ¿por dónde empezás? Le dijiste las dos formas. Si no tengo temor, no tengo sabiduría. Ah, ok. Entonces primero viene el temor. No. Si no tenés sabiduría, no tenés temor. Y entonces, ¿por dónde querés que empiece? Nuestros sabios explican. Hay niveles de temor a Dios. ¿Qué pensaste, que era una sola cosa? No. El nivel más bajo, básico de temor a Dios es lo que explicamos. Vergüenza de que tenés alguien que te está mirando. Esto se llama ira tato, de vuelta, el nivel inferior de temor a Dios. Y este nivel inferior de temor a Dios viene antes que la sabiduría. No te podés sentar a estudiar si no tenés este nivel de temor a Dios. ¿Por qué? Porque el estudio no va a funcionar, te va a generar más orgullo, más arrogancia, soberbia. Entonces el primer paso es el nivel inferior al temor a Dios. Dios te está mirando, Dios constantemente sabe lo que haces, unifica su reinado sobre uno, etc. Y después hay un nivel superior de temor a Dios, que viene a través de ya tener sabiduría. Entonces, el nivel más bajo, después viene sabiduría, después sabiduría te va a llevar al nivel más alto del temor a Dios. Bien, esto es lo que tiene que ver con nosotros en el capítulo 41. Pues el Alter Rebbe dice en el capítulo 42, un segundito, que cada uno de nosotros debe meditar. Es decir, es el comienzo del Shulchan Aruch, del Código de Ley Judía. Cuando la persona medite que el Rey grande, el rey de todos los reyes, el Santo bendito sea, que llena toda la tierra su gloria, está parado frente a vos y te está mirando y mira tus acciones, inmediatamente va a tener temor a Dios. Dice, pero hay almas que son personas en general, que son como más ordinarias, más bajas espiritualmente hablando, y necesitan meditar un montón de tiempo sobre este asunto. Y hay personas que son espiritualmente más elevadas, e inmediatamente en cuanto empiezan a pensar en esto, ya llega a sus corazones el temor a Dios. Y él trae otra idea interesante, que si vos separás un tiempo en tu vida para meditar sobre este asunto, por ejemplo, uno dice, no sé, el miércoles a las 3 de la tarde me voy a sentar en casa tranquilo y voy a pensar en la grandeza de Dios. Quién es, qué es, todo lo que crea, todas las cosas, etc. Y esto va a generar en tu corazón decir, wow, Dios es impresionante frente a lo que yo soy insignificante. Esto va a generar temor a Dios. Pero el resto del tiempo, la semana, el día, etc., no tenés tiempo para estar no sé cuánto tiempo, 1 minuto, 10 minutos, media hora, 1 hora, lo que sea, pensando en esto. Pero lo que explica el Alter Rebbe es, si vos ya generaste en tu cabeza toda la deducción lógica de cuanto más tiempo mejor, de cómo Dios es gigante, grande, importante, etc., posteriormente, por cuanto ya lo tenés trabajado y masticado, como quien dice, posteriormente, en cuanto pienses un poquito en esto, ya va a salir todo lo que vos pensaste antes. Dicho de otra manera, cuando uno aprende a sumar 1 más 1,
Es difícil, los chicos se rompen el coco en la cabeza, uno más uno, un lápiz, una manzana, otra manzana, como sumo, dos naranjas, tres naranjas. Es difícil. Al comienzo es difícil y uno tiene que pensarlo y pensarlo. Pero una vez que uno ya lo tiene pensado, ya lo tiene masticado, en cuanto le dicen, ¿cuánto es uno más uno? Dos. No es una cuestión que uno tiene que pensar. Cuando uno ya lo masticó varias veces, es automático. Ok, si me vas a decir, ¿cuánto es 483.428 más 5.000? Bueno, ok, no sé, pará. Necesito un lápiz, un papel o alguna calculadora y ahí te voy a decir, porque mi cabeza tampoco es así, etc. Pero los asuntos que uno ya tiene masticados surgen fáciles. ¿Por qué? Porque ya te tomaste el trabajo de pensarlo de antes, ya lo masticaste, ya lo procesaste y ya lo tenés listo en la cabeza. Lo mismo pasa con el temor a Dios. Cuando la persona ya lo tiene masticado de antes, porque ya te tomaste el trabajo de pensarlo, ya te tomaste el trabajo de meditarlo, tanto cuanto pudiste, tanto cuanto tu cabeza te daba, tanto cuanto tiempo tenías, etc. Posteriormente, cuando lo necesites, va a salir rápido, va a surgir rápido, pero tenés que haberte tomado el tiempo de masticarlo y de procesarlo anteriormente. Y más aún, dice el Alter Rebbe. Después de todo, nuestros sabios dicen en el Talmud una frase muy interesante. La frase está orientada directamente al estudio de Torah, pero el Rebbe y acá el Alter Rebbe lo sacan de ese contexto y lo aplican a todos los asuntos de la vida. La frase dice así, en hebreo es linda porque tiene palabras que se van repitiendo, pero lo voy a decir directamente en español para no complicarnos la vida. Y la frase es así. Si una persona le dice a la otra, me esforcé y no tuve resultados, no le creas. Si te dice, no me esforcé y tuve resultados, no le creas. Si dice, me esforcé y tuve resultados, créele. ¿Cómo es la explicación de esta frase? Esa frase clásica del Talmud de Megillah. ¿Cómo es la explicación de esta frase? La idea es así. Si la persona dice que se esforzó y no tuvo resultados, mentira. No te esforzaste lo suficiente. Por eso no tuviste resultados. Si la persona dice, no me esforcé y tuve resultados, también es mentira. Sos un tonto. Porque mirá, con poco trabajo tuviste este resultado. Si vos tuvieses esforzado, sería increíblemente mayor el resultado. Increíblemente mejor. Lo que vos considerás como resultado, sos un mediocre. Te quedaste. Mirá lo que podrías haber logrado. Entonces no me vengas a decir, ay, no me esforcé, no me costó nada, mirá el resultado bueno que tuve. Mentira, ese no es un buen resultado. Pero si vos me decís, me esforcé y tuve resultados, créele. Esta persona sí realmente trabajó, digamos. Lo mismo pasa, el Alter Rebbe lo aplica acá en el capítulo 42 de Tania, al temor a Dios. Ay, me decís que te cuesta y me decís que no. Mentira. Esforzate y vas a lograr. Esforzate y vas a lograr sentir el temor a Dios. Y acá el Alter Rebbe trae otro versículo que la verdad que yo tampoco recuerdo ahora exacto dónde está. Dice así el versículo: si la buscas como la plata, plata en metal, plata, si la buscas como la plata y como cosas ocultas la buscas, es una repetición, entonces entenderás el temor a Dios. Es decir, dice el Alter Rebbe, así como una persona busca un tesoro oculto en lo más bajo de la tierra, cavás y cavás y cavás, porque sabes que hay abajo un tesoro, con un esfuerzo enorme, porque si te dijeron, mirá, ahí abajo realmente hay un tesoro. Bueno, el tipo agarra la pala y empieza y transpira y está cansado, pero hay un tesoro, seguís y seguís y seguís, porque sabes que hay un tesoro. De la misma manera tenés que cavar con esfuerzo enorme para revelar el tesoro de temor a Dios que está oculto en el corazón. El Alter Rebbe dice, Bebina Salei, de la comprensión del corazón. Todo el servicio a Dios de Chabad, en términos de Chabad Lubavitch, es Jochme, es Chabad. Chabad significa Jochme Bine Das, sabiduría, entendimiento y comprensión. El mundo hasídico Chabad es entender, captar, usar la cabeza. La tenemos, Baruch Hashem, usala. Entonces, en la comprensión del corazón, en dedicarse a entender, a estudiar y entender, comprender, etc., ahí hay un tesoro de temor a Dios que está oculto. Y toda persona puede acceder a ese tesoro que está dentro nuestro. Pero hay que esforzarse. Esto es lo que el Alter Rebbe trae en el capítulo 42.
entre otras cosas, un capítulo largo. En el capítulo 43, el Alter Rebbe trae el próximo nivel de temor a Dios. Vamos a un paso más arriba. Dice que esto que estudiamos hasta acá del nivel de temor a Dios, porque Dios te está observando, está encima tuyo, y uno acepta sobre uno el rey, que Dios es el rey, etc. Esto se llama nivel inferior, nivel de temor a Dios inferior, y surge de la meditación en la grandeza de Dios, como Dios llena la tierra, como Dios trasciende la tierra, todos los mundos que Dios crea, este mundo mismo, todas las criaturas que Dios crea en el mundo, etc. Este es un temor a Dios inferior, dice el Alter Rebbe. Hitzoinis es como exterior. El ejemplo que da es muy interesante. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué este nivel de temor a Dios lo llamamos inferior? Fíjense que el Alter Rebbe ni habló de temor a castigo, como ya repetí varias veces. Eso no existe, olvídate. Acá estamos hablando de... Vamos a subir en esto. ¿Por qué es todo lo que hablamos hasta ahora y todo lo que estudiamos del Reishis Chochma, todo lo que estudiamos, literalmente, se llama en el texto del Tanya un temor exterior? Este no es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque se proyecta de las ropas del rey, donde el rey está oculto. Vos ves el mundo a tu alrededor, observás el universo y decís, wow, mirá qué grande que es el mundo, ¿sí? ¿Cómo es? Como ya hablamos varias veces. Mirá todas las piedras que hay en el mundo, objetos inanimados, mirá todas las plantitas que hay en el mundo, mirá todos los animales que hay en el mundo, mirá todos los seres humanos que hay en el mundo, cuán grande es la Tierra, el sistema solar, el Sol, la galaxia. Podés pasar un rato largo, meditando en la grandeza, lo increíble que es este mundo. Y Dios creó todo este mundo con una letra, la letra Hey, que ya hablamos de esto. Quiere decir que para Dios todo este mundo es insignificante, es como una letra nada más. Y con esto podés pasar horas y horas y horas pensando. Vale, vaya, ojalá minutos. Pero podés pasar horas y horas pensando en esto. Perfecto. Vas a decir, wow, temor a Dios, qué lindo. Claro, pero ¿esto es Dios? No. Esto es como Dios se muestra. Es la creación de Dios. Llegamos a entender la grandeza de Dios a través de meditar, de vuelta, en las ropas, en las vestimentas de Dios, en donde Dios está oculto. ¿Y dónde está, como quien dice, la posta? Vos ves al rey caminando por la calle, vestido con sus ropas de rey, sus ropas reales, majestuosas, qué sé yo. ¿Qué es lo que te despierta temor, amor? ¿La ropa del rey o el rey? Hasta ahora solamente nos detuvimos en la ropa del rey, nada más que esto. Mirá, es púrpura y roja y verde y qué sé yo y qué sé cuánto. Y mirá la carroza del rey y mirá todos los caballos que arrastran la carroza del rey y el oro y las perlas. ¡Wow, qué lindo! ¿Eso es el rey? No, es todo lo que está alrededor del rey. El rey está dentro de eso. El rey está sentado dentro de la carreta, el rey está vestido, digamos, dentro de esas ropas. Entonces, todo lo que estudiamos hasta acá se llama, en el lenguaje místico, ira tatoe, el nivel inferior de temor a Dios, porque surge no de Dios, de lo que Dios crea. Pero el nivel superior de temor a Dios, el Alter Rebbe lo llama iras boishes, un temor de vergüenza, un temor interior que se proyecta de Dios mismo, de captarlo a Él. O sea, como Él en realidad está dentro de los mundos, pero no te detengas en el mundo, en Él, en Dios, en el Rey mismo. Sobre esto nuestros sabios dicen, si no hay sabiduría, no hay temor. Sobre el nivel anterior de temor, nuestros sabios dicen, no hay temor, no hay sabiduría. No te puedes sentar a estudiar Torah ni nada que tenga que ver con Dios si no tenés el mínimo temor a Dios. En términos de decir, che, me parece que Dios es más inteligente que yo. Lo mínimo que puedes decir. Bueno, entonces, ok, voy a estudiar sobre Dios. La mínima humildad de decir, sí, hay cosas que no entiendo y cosas que no sé, ok, entonces puedes sentarte a estudiar. Esto es, si no hay temor, no hay sabiduría. Pero para llegar al segundo nivel de temor a Dios, si no hay sabiduría, entonces no hay temor a Dios. No está hablando del mismo temor a Dios, son dos niveles de temor a Dios diferentes. Uno inferior, que te lleva a poder estudiar, y uno superior que surge posterior al estudio.
¿Y quién es sabio? Dicen estos sabios. ¿Quién es sabio? El que ve aquello que nace. Es decir, el que ve como cada cosa en el universo es creado de la nada absoluta por la palabra de Dios, por el aliento de su boca, como está escrito, con el aliento de su boca todas las huestes de Dios fueron creadas. Y si es así, los cielos, la tierra, todas las huestes están anuladas absolutamente, son insignificantes, literalmente, frente a la palabra de Dios y el aliento de su boca. Y la palabra de Dios y el aliento de su boca es insignificante frente a él. Es como que alguien alabe, todas las personas se juntan para escuchar la clase magistral del rabino, y el rabino se sienta, todos en silencio, el rabino dice, buenas noches. Y todos aplauden, ¡ah! ¡Qué increíble clase, increíble concepto profundo! Por eso me alabás, por decir buenas noches. Cualquier tonto puede decir buenas noches, buenos días. Eso no es. Entonces nosotros alabamos a Dios porque Él creó el mundo. ¡Oh, el creador del mundo! Hay muchísimos que le gusta decir Boré Olam, el creador del mundo. Y Dios nos mira y dice, ¿por eso me alabás? Es insignificante. ¿Eso es todo lo que te parece que yo soy capaz de hacer? ¿Eso es toda la razón por la cual vos decís, Dios, te quiero mucho? ¿Sí? El rabino es un fenómeno porque dijo buen día, buenas noches. ¡Oh, rabino, genial! Dijo buenas noches. Es una especie de insulto incluso. Si te parece que yo diga buenas noches, te parece gran sabiduría, ¿qué me estás diciendo? Y lo mismo se aplica a Dios. Que nosotros lidiemos, digamos, con Dios, porque es el Boré Olam, es el creador del mundo. ¡Wow! ¡Qué lindo mundo! ¿Eh? El mundo, para mí representa decir la letra Hey nada más. Eso es todo lo que representa. Entonces, ¿cómo me alabás a mí y cómo pensás en mi grandeza? Porque yo creo el mundo nada más. Es insignificante. Esto es básicamente lo que está diciendo el Alter Rebbe. Todo el universo entero no es más que como si fuese un rayo del sol frente al sol. Esto está explicado en otros lugares en el Tanya, capítulo 20, capítulo 21. Y es literalmente como una palabra frente a la capacidad de hablar de la persona, frente al alma de la persona, frente al pensamiento de la persona. Es insignificante una palabra. Y esto es un nivel de temor a Dios muchísimo más profundo, muchísimo más elevado. Es temor de Él, literalmente. Y ahí cuando uno llega, digamos, a ese nivel, no es que yo haya llegado, no llegué a ningún lado yo, pero en ese momento, ahí la persona dice, wow, pero realmente soy insignificante. Entonces el temor no es de que te van a pegar, el temor no es que vas a generar un defecto en tu alma, para tu beneficio, porque no vas a estar conectado a la fuente de la vida, o porque Dios te hizo tantas cosas buenas, no seas malagradecido, teme de Él que te da tantas cosas. El temor no es ni siquiera de la grandeza de Dios, de cómo crea todo el mundo y el universo entero. El temor es decir, soy insignificante frente a Dios. Insignificante. ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Qué cree yo? ¿Cuál es mi capacidad frente a Él? Insignificante. Él es infinito y el universo entero es nada frente a Él. Entonces me da vergüenza siquiera ocupar un espacio en su mundo. Me da vergüenza siquiera que Él tenga que estar ocupado en mí, en mis asuntos, en mis problemas, en mis alegrías, en mis tristezas. No valgo la pena de que Dios se ocupe de mí. Si tiene tantas cosas para hacer y tan increíble y tan infinito, ¿qué soy yo? Este es el nivel más profundo de temor a Dios, por así decirlo. Hoy llegamos hasta acá. Nos queda básicamente estudiar un texto que es Kuntres Avoida, que es un texto muy interesante, que en realidad este texto, Kuntres Avoida, es un desarrollo un poco más amplio de lo que estudiamos del Tanya. ¿Podemos no estudiarlo? Sí, también. No es el fin del mundo, porque no es que no tenemos los conceptos. Los conceptos están. Yo creo que es interesante para verlo más en detalle nada más. Pero esto es básicamente el concepto del temor a Dios en todo su espectro, digamos, desde lo más bajo hasta básicamente lo más elevado. No sé si hay preguntas, dudas. Veo que hay bastante comentario. Un segundito. Carlos Alberto pregunta qué hacer con los pensamientos compulsivos. La clave es tener otros pensamientos en la cabeza. Cuando uno tiene la cabeza vacía, no estoy hablando de que nadie es un tonto, no estoy diciendo esto.
Estoy hablando vacía de Toira. Cuando uno tiene la cabeza vacía, automáticamente se llena con basura. Y de vuelta, uno puede ser un gran ingeniero, un gran abogado. Entonces no estoy insultando y diciendo, son todos tontos. No, 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 no. Pero tenemos la cabeza vacía de Torá. Entonces, cuando tenemos la cabeza vacía de Torá, se llena de basura. Y ahí surgen los pensamientos compulsivos, negativos, desastrosos. ¿Cuál es una herramienta, por lo menos, para reparar esto, para evitar esto? Tener la cabeza llena de Torá. Esto no quiere decir que no podés ser ingeniero, abogado, arquitecto y médico. No, 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 no. Hacé lo que tengas que hacer con tu vida y si sos médico, anda a curar enfermos, esto todo bien. Pero en los momentos en que no estás pensando en cómo resolverle la salud a esta persona que te vino a ver, qué remedio corresponde y qué operación y que lo que sea, o cómo construir un edificio, o a lo que se ocupe cada uno, en los momentos esos, ¿qué tenés que tener en la cabeza? Torá. Versículos aprendidos de memoria, conceptos en los cuales uno puede pensar, el temor a Dios, el amor a Dios, la unicidad de Dios, cualquier concepto de Torá que uno quiera. Entonces, no van a surgir estos pensamientos. Y si surgen estos pensamientos, rápidamente, en cuanto uno toma conciencia que está pensando algo que no corresponde, tiene que tener algo en la cabeza para cambiarlo. Uno no puede dejar de pensar, pero uno puede cambiar lo que está pensando. Esta es la forma de resolverlo. Antonia pregunta si tenemos un pensamiento negativo hacia otra persona. ¿Es igual que si se lo dejara saber verbalmente? No sabría decir si es igual o no, pero tiene un efecto sin duda. Me animaría a decir que el efecto de las palabras es mucho más elevado, mucho más pesado, digamos, que el efecto del pensamiento, pero el pensamiento también tiene efecto. Yeah. ¿Qué hacer para reconectarse con la fuente? Ese concepto de Teshuvá también. Teshuvá quiere decir arrepentimiento y conexión, las dos cosas. Ok, Salmos, acá dicen la cita que yo estaba diciendo, perfecto. Bien. Dios reina sobre las naciones, correcto, Salmo 47, 7 y 8, perfecto, gracias. Rosy pregunta, ¿el alma del Ben Noach se impurifica? ¿Se adhieren esas cáscaras? Sí, claro que sí. ¿Tenemos que rectificar por las tradiciones de vidas pasadas? Esto es algo automático, no es algo que uno sea consciente de esto. Es decir, no es que venimos de Gilgulim, de reencarnaciones, qué sé yo, pero no es que nacemos con el conocimiento de lo que hicimos en las vidas pasadas y por lo tanto hacemos esto y aquello para reparar lo que hicimos. No. Los desafíos que te encuentres, sea cuales fueren, son los que tenés que superar. Porque te corresponde en esta vida o porque le correspondía a una vida pasada. ¿Qué diferencia hay? Son los desafíos que tenés ahora, que si los tenés, es porque los tenés que superar. Y los desafíos de una persona son totalmente diferentes a los desafíos de otra persona. No vinimos todos para lo mismo. Tenemos una misión general. El judío con sus 613 preceptos, el Ben Noach con sus 7 preceptos y ramificaciones, etcétera, etcétera. Ok, esto es igual para todos, digamos. Pero cada uno tiene sus desafíos concretos y particulares. Este tipo se enoja muy fácil. La otra tipa también se enoja fácil. El otro es un tacaño, el otro es un despilfarrador, el otro es un jugador compulsivo, el otro... Bueno, cada uno tiene sus desafíos. Y cada uno tiene que superar esos desafíos dentro del marco de los preceptos que le correspondan. Pero no dejan de ser desafíos personales. Porque tenés un tipo que es un calentón y tenés un tipo que no se enoja ni aunque le pinches. Cada uno tiene su forma de ser natural. Y después está la forma de ser adquirida por el medio donde uno vive, por las circunstancias y las experiencias de la vida, traumas de la vida, qué sé yo. Montones de problemáticas que vivimos. Entonces tenemos esos desafíos personales. ¿Son de vidas pasadas o de esta vida? No lo sé. Y no cambia nada tampoco. No cambia nada. Al fin y al cabo son desafíos que hay que superar. Acá me pregunta Yochebet si existe reencarnación para el Noaj, y la respuesta es sí, claro que sí. No tengo ahora la fuente exacta, tengo la fuente es Shara Gilgulim se llama, el portal de los Gilgulim, pero quiero decir, no tengo la historia exacta, pero ahí aparece claramente reencarnación de Caín, reencarnación de Hebel, Moshe Rabbeinu era reencarnación de Hebel, y Hebel, ¿qué era? No era judío Hebel,
existe reencarnación de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, el que destruye el primer templo. Y eran todos Bnei Noach, no eran judíos. Entonces, sí, claramente existe reencarnación para Bnei Noach también. Nehemías pregunta, ¿cuál es la mejor manera de meditar con el pensamiento, como dijo el Alter Rebbe? Ok, acá quizás valga una aclaración. Me parece muy buena la pregunta de Nehemías. La idea es así. La gente confunde meditación, quizás porque es el común conocimiento de la gente, con juntar los dedos así, cerrar los ojos y pensar en blanco. No estoy diciendo que eso no sea meditar, puede ser también, pero en el judaísmo la meditación es otra cosa. Punto número uno, no hay un tiempo estipulado de meditación, porque cada persona tiene otros tiempos, cada persona tiene otras cualidades. Hay almas, como dijimos antes del Tanya, el capítulo 42, hay almas que se sienten afectadas y desarrollan sentimientos más rápidamente que otras, porque así los creó Dios. ¿Qué va a hacer? Y hay gente que es más ordinaria y necesita pensar y pensar y pensar hasta que se le cayó una idea en la cabeza. Ok, hay todo tipo de gente diferente. Y está todo bien, y todos tienen capacidad de meditar y de pensar, solamente que uno va a tener que hacer más trabajo y otro va a tener que hacer menos trabajo. Entonces no hay un tiempo. Y alevá y ojalá uno pudiese dedicar un tiempo de meditación antes de rezar. Esto lo dice en el Shulchan Aruch también, en el Código de la Judía. Uno tiene que pensar en la grandeza de Dios y la bajeza del hombre antes del rezo, antes de la oración, para ser conscientes frente a quién estamos rezando. Ojalá uno pudiese meditar en algún momento del día, todos los días. Hay diferentes formas de hacerlo, cerrando los ojos, no cerrando los ojos, parado, pensado, sentado, caminando. Cada uno tiene otra, es como, en algún otro momento lo mencioné esto también, somos como una guitarra y todos tenemos diferentes cuerdas. Cada uno de nosotros sonamos a una frecuencia diferente. No son todas las cuerdas iguales. Y es bueno, porque si fuesen todas las cuerdas de la guitarra iguales, sería aburridísimo tocar guitarra o escuchar una guitarra. Todo suena igual. Entonces, cada uno es una cuerda diferente o una nota quizás diferente de este instrumento y sonamos y vibramos bien a otra frecuencia. Y si vos tenés la cuerda de la guitarra, está desafinada, cuando vos tocas la cuerda suena horrible. A un oído que está entrenado, que le gusta la música, etcétera, suena mal. Suena mal. Uno camina por el subte y los tipos están tocando guitarra y decís, esta guitarra está desafinada. Es horrible. Puede ser que el tipo sea un gran guitarrista, pobre, está ahí sentado en el subte tocando guitarra, pero suena mal, porque está desafinado. Entonces, es nuestro trabajo afinar esa guitarra y es un trabajo de toda la vida, de encontrar la frecuencia que a uno le satisface, encontrar el momento, la forma, los conceptos bajo los cuales uno dice, mirá, Dios es grande, es importante. A uno le llama más la atención las plantas, a otro los árboles, al otro los animales, al otro los planetas. Cada uno tiene otra forma de entender la grandeza de Dios. Entonces, ¿hay una sola respuesta para cómo se medita? No. Pero en general es un tiempo que uno tiene que hacer un esfuerzo de contemplar la grandeza de Dios. Que de hecho el Zohar dice que venimos al mundo en general, de Malco, para observar y contemplar la gloria de Dios. Este es el trabajo del ser humano, que de eso se desprende todas nuestras cosas, el amor a Dios, el temor a Dios, la observancia de los preceptos, y así sucesivamente. Acá hay un comentario. Sé que debemos tener mucho cuidado con lo que vemos y oímos, porque el pecado viene por los ojos, seguro. Está en el texto de la Torá, lo es osuro, no se desvíen, están sus corazones y sus ojos que ustedes se desvían. Hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales, con lo que uno ve en las redes sociales. Es muy difícil, muy, muy difícil. Yocheved dice, cuando salgo a rezar, pienso en lo aprendido. ¿Sí? Y trato de buscar situaciones en lo concreto que me ayuden a comprender distintos conceptos de la Torá. Correcto. La naturaleza me ayuda bastante. ¿Eso es meditar? Sí, señor. Eso es meditar. Claudia, ¿tenés una pregunta? Buenas noches, Rap. Sí, mi pregunta es,
cuando uno comienza a preguntarle a la familia de uno qué hacía el abuelo, qué hacían los tíos, las generaciones atrás, y Ujú. a veces le dicen a uno que algunos no hicieron cosas, bueno, no tan buenas, es válido uno en sus oraciones pedir por, no sé, por ellos, por sus acciones, por, no sé, de pronto por la maldad que hubieran podido hacer o algo así, no sé. Válido es, pedir uno siempre puede pedir. No sé, honestamente, qué efecto puede tener eso. No lo sé, no sabría decir. No sabría decir, porque de acuerdo a las transgresiones, puede ser que la persona, el alma de la persona esté o no esté. Hay situaciones en las cuales el alma es totalmente destruida, de acuerdo a la gravedad de lo que la persona hizo. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? No lo sé. Pero por pedir, no vas a hacer nada mal. No es que está mal que vos pidas para nada, de ninguna manera. Gracias, Andrés Rafa. pregunta, una duda, ¿en qué momento desciende el alma al cuerpo? Ah, qué buena pregunta, Andrés. De acuerdo al judaísmo, el alma desciende al cuerpo en el momento del nacimiento. En el momento concreto del parto, ahí es donde el alma desciende al cuerpo. Y después hay diferentes etapas del ingreso del alma en el cuerpo. En el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía del Alter Rebbe, explica, hay una etapa que es, por lo menos para el pueblo judío, no sabría decir cómo es para Bnei Noach, me animaría a decir que también hay etapas, pero no son las mismas. En el nacimiento, sin duda, es el comienzo del ingreso del alma en el cuerpo. El Alter Rebbe escribe sobre la circuncisión también, el bris, el bar mitzvah, son momentos de ingreso del alma más profundamente dentro del cuerpo. Iván Santagada pregunta, si el Eterno nos trae mucho sufrimiento, ¿qué debemos hacer? El versículo dice, es Asher Yehav Hashem Yehiach. Aquella persona que Dios ama, lo advierte. Lo advierte quiere decir con severidad. ¿Qué debemos hacer? No tengo una respuesta, porque cualquier respuesta que yo dé no va a ser satisfactoria. ¿Qué querés que te diga? ¿Tenés que estar feliz con tus sufrimientos? ¿Quién, qué ser humano con un poquito así chiquitito de misericordia, un poquitito de empatía por los sufrimientos de otra persona, puede decirle, ah, ¿cómo te quejas del sufrimiento? Está alegre. Yo no voy a decir eso. No va a ser mi respuesta esa. Porque todos tenemos sufrimientos, algunos mayores, peores, otros de una manera, de otra manera, y a nadie le gusta que le digan, tenés que estar feliz con tus sufrimientos. ¿Qué debemos hacer? No lo sé. Lo que sí te puedo decir, sin duda, es que todo lo que ocurre, todo, 100%, viene de Dios. Y es un pozo también. De Dios no salen cosas negativas. No salen cosas negativas. Ay, nosotros lo vemos como algo negativo. Correcto. A veces es por pecados que tuvimos. A veces Dios nos está cobrando cosas que hicimos en este mundo para no cobrarnos en el mundo por venir. A veces Dios nos está refinando. Pero yo no soy quien para decir específicamente por qué ocurre cada situación difícil que ocurre en el mundo. No es mi función, no está dentro de mi capacidad, no lo tengo como conocimiento, no lo sé, no lo sé. Pero con seguridad viene de Dios. Y otra cosa más, con seguridad es bueno. ¿Cómo? No sé, quizás en el futuro se va a ver, no sabría decir. No soy quien para decir. Acá Yasmin dice que le gustaría saber sobre el sufrimiento. Lo que hablamos recién, no sé para qué queremos saber sobre el sufrimiento. Todos sufrimos, todos sufrimos. No, que no tengamos que sufrir más, que venga Moshiach pronto y se van a acabar todos los sufrimientos, se van a acabar todas las cosas negativas en el mundo y se va a llenar la tierra de conocimiento de Dios, como se llena el agua, como el agua está cubierta, como el agua cubre el mar, que Maim la Yam Mejasim, está escrito en Ishaya, así como el agua cubre el mar, se va a llenar la tierra entera de conocimiento de Dios y no va a haber más sufrimientos, no va a haber más dificultades y problemáticas. Que esto pase rápido, rápido en nuestros días.
Muy bien, gente.